9:20 de la mañana, recibimos al secretario nacional del deporte, Fernando Cáceres, en esta mañana de Arriba Gente. Buen día, Fernando, bienvenido. Buen día, muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, para charlar un poco, como decíamos con Danilo en el arranque, sobre los hábitos deportivos y las actividades físicas, en particular los resultados arrojados por una encuesta que fue a nivel nacional. Sí, efectivamente. A nivel nacional. Por ejemplo, Danilo me decía, si yo tenía la idea de quién hacía más deporte en el Uruguay, si las damas o los caballeros, hombres o mujeres, y le digo, mirá, no tengo ni idea, pero por la constancia que tienen cuando abrazan alguna actividad, y normalmente la deportiva, me imaginaría que las mujeres, pero no sé si es alguno de los datos que arroja esta encuesta. Bueno, lo primero que habría que decir es que en el país no había un diagnóstico de la relación de la ciudadanía con la actividad física y con el deporte, ni indicadores que nos dieran una pauta de cuáles eran los niveles de sedentarismo o de ejercicio activo de la ciudadanía. Así que en el año 2005 se hizo el primer censo, la primera encuesta, que fue a través de un módulo de preguntas que se incorporaron a la encuesta continua de hogares. Se trabajó con más de 13.000 hogares, así que tenemos una muestra altamente representativa. Claro. Y en aquel momento los datos eran preocupantes, había un 60% de sedentarismo y un 40% de ciudadanos y ciudadanas que declaraban realizar una actividad física más o menos regularmente. Luego no se hicieron más mediciones y a los 10 años, el año pasado, en el año 2015, reprodujimos las mismas condiciones en que se hizo, salvo que en lugar de hacerlo con el Instituto Nacional de Estadística tuvimos que recurrir a una consultora privada para poder hacer esta nueva encuesta y comparar. Y bueno, esa nueva encuesta arroja datos muy alentadores, auspiciosos, que habrá que ir corroborando luego con el transcurso del tiempo, porque estas son encuestas que miden en un momento determinado. Claro, pero un cambio ya sustancial en 10 años. En 10 años sí, claramente pasamos de un 40% de ciudadanos que declaran realizar actividad física a un 53%. Es decir, hay 13 puntos de diferencia. Esto puede ser corregido a la baja o al alza según la época del año en que se realiza la consulta. Así que lo que hemos hecho con esta consultora es establecer un servicio mensual de seguimiento y vamos a ver durante el año si estos datos se mantienen. Fernando, ¿y la encuesta les permitió establecer a ustedes quiénes no hacen deporte y por qué no hacen deporte o actividad física? Bueno, lo primero vamos a decirlo de manera sencilla. Hoy los datos de la encuesta evidencian que hay más gente realizando actividad física o practicando deporte, que hay más gente y que es de toda condición, social, territorial, en fin, de todo tipo, etaria, que también esta encuesta es representativa a nivel nacional y que por lo tanto se ha mejorado también en todo el territorio nacional. Y un dato importante para tu comentario inicial, se ha incrementado de manera significativa la cantidad de mujeres. Es un dato relevante, ahora voy a explicar por qué. O sea que estas son las buenas noticias. De todas maneras tenemos un desafío importante, que es que hay un núcleo duro de ciudadanos y ciudadanas de toda condición, de todas las edades, que sigue considerando que no tiene valor o que tiene poco interés la actividad física o la práctica deportiva para su vida. Y ese es un núcleo duro que hay que revertir y que va a llevar un tiempo importante y que es un cambio de carácter cultural que lo debemos hacer, que trasciende a la Secretaría Nacional del Deporte y hay que hacerse con el acuerdo de otras entidades, por ejemplo, el sistema educativo. ¿Y qué esgrimen, por ejemplo? ¿Falta de tiempo, poco interés sobre cuáles son los argumentos? Bueno, ¿Se sabe eso? Sí, ¿Lo conocieron? Se sabe y es muy interesante. Hay razones donde explícitamente se acepta que hay desinterés y hay otras que son razones encubiertas. Para nosotros que trabajamos en estos temas y lo que indican los estudios internacionales, la gente que dice no tengo tiempo, al menos de manera mayoritaria, abrumadoramente mayoritaria, en realidad lo que declara es una falta de interés. El que dice que no tiene tiempo se puede hacer prácticamente todo el mundo, o la mayoría de aquellos que declaran no tenerlo. Otros declaran que llegan muy cansados del trabajo, otros declaran que por problemas de enfermedad. Sin embargo, cualquier autoridad de la salud podría decirlo con más autoridad que yo, no hay casi, o son escasísimas las situaciones de enfermedad que impiden algún tipo de actividad física
Así que mayoritariamente también es de alguna manera un pretexto. Y después hay un núcleo, un porcentaje que está en el entorno del 10-15% de gente que directamente dice, no me interesa. No me interesa. No me interesa. Ahora, en esas razones, muy al final, a partir de la cesta de motivación para no hacer actividad física, aparecen datos que para nosotros iban a ser mucho más importantes. Por ejemplo, no parece ser relevante el problema económico. Es muy poca la cantidad de ciudadanos que dice no hago actividad física o deportiva porque no puedo acceder económicamente a la cuota de un club o a un servicio concreto. Y otro dato muy relevante es que es poquísima también la gente que atribuye la falta de actividad física o la práctica deportiva a la dificultad de acceder a instalaciones adecuadas. Esto para nosotros es un dato muy revelador. En realidad no tenemos causas objetivas, concretas, que impidan que los ciudadanos opten y ciudadanas opten por la actividad física y deportiva, sino un problema de carácter cultural, de bloqueo emocional e intelectual para hacerlo. Y a propósito de eso que decís, perdona Humberto, a propósito de eso que decís en cuanto a el acceso a lugares donde uno pueda realizar práctica de actividad deportiva o física. A ver, cualquiera puede salir a caminar y eso es gratis, no le va a costar absolutamente nada. Pero digo, este incremento en la actividad física que ustedes constatan en esta encuesta, ¿puede ir de alguna manera ligado o atado a la proliferación de espacios gimnasios abiertos que hemos visto, por ejemplo, en la ciudad, que en los últimos años se ha incrementado la cantidad de lugares donde se instalan equipamientos y gimnasios abiertos y que uno ve pasando por la calle que hay mucha gente que está haciendo uso de esas instalaciones? ¿Puede ir de la mano? Bueno, sí, están relacionados indiscutiblemente, porque hay otra información interesante que surge de esta encuesta, que es que arriba del 70% de aquellos que declaran hacer actividad física o practicar algún deporte lo hacen al aire libre, en espacios públicos. Esto es otro dato sorprendente. Hay una opción de la ciudadanía y no es solamente en nuestro país, es un dato que hemos verificado en la región también. O sea que hay una tendencia al reencuentro con los espacios verdes, con la naturaleza, con el aire puro, en detrimento de las instalaciones cerradas. La mayoría de la gente elige hacerlo allí. Y seguramente hay muchas causas para este incremento y para esta tendencia. Ahí hay sin duda en el país mayor y mejor infraestructura deportiva, aunque aún es insuficiente. Hay mayor inversión, tanto pública como privada, en la promoción de la actividad física y del deporte. Hay desde la salud, ya hoy los médicos, no solamente para la prevención, sino también para el tratamiento de ciertas enfermedades, recomiendan la actividad física y aún la actividad deportiva. Hay una tendencia internacional que hace del valor de la salud como componente de la calidad de vida un motivo de interés para todos. O sea que hay también otras señales. El año pasado es la primera vez que todas las intendencias del país tienen secretarías de deporte. Esto también va marcando que el Estado registra estos cambios e incorpora. Y nosotros hemos visto que la proliferación, por ejemplo, de las estaciones saludables va reflejando un nivel de actividad, de interés por parte de la población creciente, que se suma a lo que desde hace años podemos percibir: mucha gente en la Rambla, mucha gente en los parques, en los cantreros centrales de las avenidas, de las rutas nacionales. Ya es muy habitual recorrer el interior y acercarse a las ciudades capitales por la ruta y ver al costado gente corriendo, caminando. Y ese es un dato muy interesante porque si vamos a qué tipo de actividad física y deporte practican los uruguayos, justamente el más elegido y el más elegido por las mujeres, pero en general por la ciudadanía, es la caminata, el trote, las carreras y la bicicleta. De manera abrumadora, también en el entorno del 70%. En un país tan futbolero, ¿no? El fútbol viene en un tercer lugar con un 20%. Yo les quisiera sumar, este dato no surge de la encuesta, pero es una información que surge de nuestro registro de deportistas, que proviene de la información directa que nos dan las federaciones. Hoy por hoy en el Uruguay hay 246.000 deportistas pertenecientes a más de 50 federaciones registradas. 246.000 deportistas que tenemos registrados federados.
De esos 246.000, el 75%, es decir, unos 200.000, son del fútbol. De todas las expresiones del fútbol. Y ahora vuelvo a esto. Y de esos 246.000, así como el 75% practica fútbol, el 6,7% son mujeres. Es decir, que estamos lejos de condiciones igualitarias, de equidad y de fácil acceso de la mujer al mundo del deporte, que bueno, es una de las prioridades para el ejercicio de gobierno, para el presente ejercicio de gobierno. Así que tenemos una predominancia muy importante muy grande, del fútbol, que a veces uno tiende a pensar que bueno, el fútbol profesional es la expresión mayoritaria y es la minoritaria. El fútbol profesional apenas reúne unos 6.000 jugadores de fútbol aproximadamente, entre primera, segunda división y otras expresiones del fútbol institucionalizado que integran la Asociación Uruguaya de Fútbol, pero después tenemos el fútbol infantil con más de 60.000 niños y niñas, predominantemente niños. 1 de cada 3 varones entre 6 y 13 años está registrado en la Organización Nacional de Fútbol Infantil. Este es un dato mundialmente único. Es altísimo. Es impresionante. Altísimo. 1 de cada 3. Eso explica el semillero también, ¿no? Claro. Bueno, claro. Quienes han estudiado el fenómeno indican que este es uno de los motivos por los cuales los jugadores de fútbol uruguayos son muy cotizados, con muchas horas de juego desde muy temprana edad. Eso tiene sus beneficios, pero también tiene sus contras. Pero de hecho, esas horas de vuelo, esa cantidad de horas de entrenamiento y sobre todo de competencias de edades muy tempranas, le da una diferencia al futbolista uruguayo. Pero después tenemos la liga universitaria, con 8.500 jugadores, y OFI, sobre todo OFI, la Organización del Fútbol del Interior, que tiene más de 100.000 jugadores registrados y un implante en todo el territorio nacional, inclusive Montevideo. Esos son un poco los datos gruesos, a pesar de que hay información cruda que todavía estamos procesando, que seguramente arrojará datos mucho más precisos con el devenir de las horas. El papifútbol suyo no está registrado ahí de Vargas, ¿no? No, nosotros no estamos ¿No está registrados. federado usted? Le voy a robar algo. No es papifútbol lo que nosotros hacemos. No, por favor, no lo descienda a esa categoría, porque hay varios exfutbolistas que juegan ahí que todavía no son papás. Es cierto. Claro, está bien. Podrían volver a jugar algunos. Bueno, pero lo que hemos visto, digamos, que como principal título podemos decir es que para no hacerse durante 10 años, un periodo de tiempo, si se quiere, importante, bueno, el crecimiento, por lo menos eso que uno ve que permanentemente estamos hablando, lo que decíamos recién, de que la actividad física es positiva y todo, bueno, por lo menos a determinada población le ha influido como para volcarse a realizar. Lo que queda como desafío es atacar, en el buen sentido de la palabra, a ese núcleo duro del que hacías referencia. Sí, claramente. Ese es nuestro objetivo principal, hacia ahí vamos, y lo estamos haciendo en conjunto con otras instituciones. Los cambios de fondo en la incorporación de valores, en los cambios y transformación en los códigos de comportamiento, en este país se producen a partir de la escuela pública, que sigue siendo el espacio constructor de ciudadanía y de integración de valores principal. Así que estamos trabajando fuertemente con el CODICEN desde la promoción de los juegos deportivos a nivel nacional en distintas categorías, pasando por la búsqueda de más y mejor frecuencia y cantidad de horas de enseñanza de la educación física y la incorporación también más profunda del deporte en la currícula escolar, y lo estamos haciendo también con el Ministerio de Salud Pública, con quien vamos a hacer algunos anuncios en breve. Muy bien. Humberto, antes que cierres, 30 segundos quiero preguntarle, porque es el secretario nacional de Deporte, un hombre que ha estado muchas veces en temas de seguridad en el fútbol particularmente. Y ahora estamos frente a una nueva situación, Nacional, Peñarol Nacional, ¿quién es encargado de la seguridad? ¿Qué visión tiene usted desde la seguridad, desde la Secretaría del Deporte? Bueno, en 30 segundos es difícil dar una opinión concluyente sobre un tema muy complejo. Nosotros tenemos una concepción del tema de la seguridad que es de carácter integral y muy amplia y compleja. La seguridad no es solamente el hecho de violencia puntual, la seguridad son las condiciones generales del espectáculo deportivo, y ahí tiene que haber un compromiso de todas las partes. Estamos trabajando en eso. La Asociación Uruguaya de Fútbol viene muy rezagada en el cumplimiento de algunos compromisos. En la noche de ayer, esto es una información muy fresquita,
en la noche de ayer, a última hora de la noche, cumpliendo el plazo que se había establecido la propia Asociación Uruguaya de Fútbol, nos entregó una nota con las medidas previstas para este campeonato, para este torneo breve, y las vamos a estudiar en el día de hoy, a responder a la Asociación Uruguaya de Fútbol para ver si estamos en condiciones de tener las mejores garantías o al menos las garantías mínimas para que podamos tener un torneo en paz. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, muy amable. Bueno, gracias. tema que, como verán, da para mucho. Es más, de hecho, ahora en el portal de Subrayado se refleja lo que ha sido la reunión y la negociación que, según lo que titula el portal de Subrayado, llevan adelante Peñarol Nacional y Tenfield, negociando para que la policía vuelva a las tribunas. Esto frente a la inminencia de un cuadrangular que es ahora por el 20-21 de julio y ya tiene un clásico previsto. Efectivamente. Y que bueno, no se sabe en qué condiciones finalmente se estará jugando. Muchísimas gracias nuevamente. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, así hemos estado junto al secretario nacional de Deportes, Fernando Cáceres, en esta mañana, tratando varios temas, fundamentalmente poniendo el foco sobre los hábitos deportivos y la actividad física que llevamos adelante los uruguayos a la luz de una encuesta a nivel nacional que ha arrojado los resultados que hemos detallado en esta charla.